Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate. En esta ocasión vamos a tratar un tema, yo creo que siempre está de actualidad y que merece la pena reflexionar y hablar sobre ello, porque es un poco sobre adicciones y sobre todo sobre consumo de tabaco, alcohol y drogas, que quizás sean los tres grandes problemas, ¿no?, que puede tener esta sociedad y que van cambiando a medida que pasa el tiempo, pero pues, según los datos, pues se sigue consumiendo y demasiado. Así que de ello vamos a hablar con los expertos, que son los que realmente saben sobre esto, así que los voy a presentar, que son los que nos tienen que hablar además y de muchos asuntos. Saludamos en primer lugar al psicólogo clínico y director de la Asociación Alborada, ya sabéis, de lucha ciudadana contra la droga, Jesús Cancelo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcio. Nos acompaña también psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Vigo, Loreto Puente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está con nosotros una educadora social y es técnica de Cruz Roja Juventud en Vigo, Sandra González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también está con nosotros el responsable del servicio jurídico de la Asociación Érguete, David Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marcio. Bueno, como son muchos temas a tratar, vamos a empezar, si os parece bien, por el tabaco, porque fijaos, he visto una estadística que es que más de 3.000 personas mueren cada año en Galicia a causa del tabaco, según la Sociedad Gallega de Patología Respiratoria. Causa más muertes que los accidentes de tráfico y el consumo de drogas ilegales juntos. Y quería empezar por el tema de los vapeadores, porque he visto varias noticias. Por ejemplo, los médicos alertan de que el vapeo entre niños y jóvenes se multiplica y que están ahora una serie de vapeadores en forma de juguete, por ejemplo de Bob Esponja, y que se cree que esto lo está haciendo la propia industria para atraer a los niños para que luego sean consumidores de tabaco y otras sustancias. Así que, bueno, como tenemos aquí a una representante de AEC, pues te dejamos comenzar en este punto y vuestras preocupaciones, sobre todo. Pues sí, por el tema de los vapeadores, primero, los jóvenes consideran, lo ven más inocuo que el tabaco, primero porque como no desprende olores, porque hay algunos se venden como que no tienen nicotina, pero realmente tienen sustancias que son cancerígenas y altamente dañinas para la salud. Y entonces es preocupante porque los datos que manejamos es que chavales entre 14 y 18 años, ¿vale?, se sitúa que han consumido, ¿vale?, más de un 22% ha consumido alguna vez vapeador, ¿vale? Y el 70%, o sea, consideran, algunos fumaron, y el 70% los vapeadores, por eso te decía, que fuman. Con el tema del consumo del tabaco, consideran que es pues a veces más dañino y entonces el vapeador no. Con lo cual, pues bueno, si uno fuma y el otro vapea, considera que es mejor. Después también está el efecto de los influencers, ¿no? Por desgracia, ellos se basan en las redes sociales y ven que es un consumo que está consolidado y además que patrocinado muchas veces por influencers, por youtubers, por gamers. Entonces lo ven como algo que está bien, que está de moda y además que es, bueno, pues que no es perjudicial. Con lo cual lo consumen pues de una forma, ¿vale?, masiva y sin tener ninguna conciencia sobre el efecto que tiene sobre su salud y sin que tampoco muchas veces los adultos sean conscientes de ese consumo, dado que no desprende olores. ¿Qué lleva entonces un vapeador? Primero, un dato importante es que la gente piensa que es vapor, no es vapor, son aerosoles. ¿Vale? Con lo cual hay que entender, si pensamos que cuando hablamos de un aerosol todo el mundo entiende la capa de ozono, el daño, pues imaginamos lo que puede producir eso en el organismo, porque es un aerosol que se está inhalando. ¿Vale? Entonces no es un vapor, ¿vale? Y encima están con sustancias que no están reguladas, que ahí es donde está poniendo también la Agencia Europea de Medicamentos, ¿no?, atención, porque son sustancias que se venden sin ningún tipo de control sanitario, cuyos efectos se están empezando a ver en la salud ahora. Jesús, ¿cómo es este asunto? Bueno, preocupante. Habría que saber si concretamente el tema de los vapeadores se podía hacer un análogo con, por ejemplo, los programas de reducción del daño. Es decir, hay programas de reducción del daño en otras drogas, como por ejemplo en la heroína, que cuando no somos capaces de que alguien deje de consumir heroína, pues se le propone otra serie de programas, como por ejemplo uno muy conocido que es el de metadona, que es un programa agonista, un programa de sustitución de una sustancia por otra. La cuestión sería saber si detrás de los vapeadores hay gente que cree que realmente hace menos daño que el tabaco. Eso habría que valorarlo y seguramente podemos estar ante un programa de reducción del daño donde lo ideal sería que nadie usara ni vapeador ni tabaco, pero bueno, la situación está así. Para mí, sin embargo, lo más importante es el tabaco como inicio en la escalada, en lo que sería la teoría de la escalada. Eso para mí es el mayor riesgo que podemos encontrarnos
a la hora de valorar la cuestión del tabaco. Es decir, que el tabaco es como el primero que se prueba. Es la puerta de entrada. En mi experiencia ya de muchos años en Alborada con drogodependientes, pues de sustancias tremendamente adictivas como la heroína o la cocaína, yo creo que prácticamente el 99% de la gente fuma. Es rarísimo encontrar un adicto que no fume tabaco. Por lo tanto, yo estoy convencido, primero, que si un adicto a otras sustancias dejara el tabaco, le resultaría mucho más fácil dejar la sustancia por la que viene a tratamiento, que muchas veces no ocurre. Es decir, la gente deja la cocaína o deja la heroína o deja el alcohol, pero siguen fumando. Y luego estoy convencido que si estas personas no hubieran empezado por el alcohol, perdón, por el tabaco, que luego sigue el alcohol, luego sigue el cannabis, cocaína, heroína, seguramente no hubieran llegado nunca a estas sustancias tremendamente adictivas, ¿no? Como por ejemplo sustancias ilegales como heroína y cocaína. Por lo tanto, yo creo que habría que hacer hincapié sobre todo en la cuestión de que es la puerta de entrada a eso que se conoce como teoría de la escalada, donde en resumen todo el mundo que consume otras sustancias consume tabaco, si bien es verdad que no todo el mundo que consume tabaco acaba en esas sustancias. Eso es lógico. Por tu experiencia con los jóvenes, Sandra, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, pues nada, nosotros realizamos muchos talleres de sensibilización y prevención con centros de menores, colegios, institutos sobre todo, que en la adolescencia es una etapa así un poco más compleja para ellos. Y es verdad que hemos tenido que añadir estas nuevas formas que están ahora mismo en el mercado, por ejemplo, los vapeadores, ¿no? Nosotros tenemos un apartado que hablamos sobre las drogas, el uso, la dependencia, el abuso, etcétera, y bueno, los tipos de drogas con sustancia que tenemos. Y siempre lo hablamos desde la sensibilización y la prevención, por supuesto. Y pues hemos tenido que ir añadiendo estos nuevos consumos que se ven, pues como decía aquí la compañera, que los datos son mucho mayores y sobre todo en la época pues infanto-adolescencia incluso, porque ahora los vapeadores pues tienen estas formas más atractivas, vamos a decir, hacia los adolescentes y bueno, pues se está observando que hay un consumo mayor. Entonces intentamos sobre todo pues, proporcionarles habilidades individuales y sociales, nuevas formas de ocio alternativas en las cuales no se incluyan este tipo de consumos. Pero bueno, sí que es verdad que mediante dinámicas, actividades y juegos que podemos hacer en estos talleres sale y sigue saliendo que existe un consumo de vapeadores, de tabaco en la adolescencia. Y bueno, pues sí que es verdad que intentamos paliarlo y prevenirlo y sensibilizar sobre que es un consumo, es una droga, al final es una sustancia que estamos ingiriendo y bueno, sobre todo explicarles e informarles de que no es lo correcto y lo sano para las edades que contemplamos. David. Sí, bueno, no tengo mucho más que añadir, coincido con las reflexiones de los compañeros de la mesa, ¿verdad? Es cierto. Hay un estudio, el último estudio de edades, ¿no?, que es del Plan Nacional sobre Drogas, que fue en el 2022, porque lo hacen de manera bianual. Sí es cierto que ya evidencia este aumento significativo en porcentaje en consumo de vapeadores, ¿no? Creo que desde el 2015. Bueno, la encuesta es entre población de desde 15 a los 65 años, no contempla a los menores de 15 años, que habría que contemplar del mismo modo, pero en 2015 había una prevalencia del 6%, del 2020 el 10% y ahora en el 2022 ya el 13%. Es decir, ha habido un aumento significativo, lo que estamos constatando del uso de vapeadores, ¿no?, en este caso. Yo creo que todo está relacionado seguramente con la baja percepción del riesgo, que puede ocurrir también con otro tipo de sustancias, fundamentalmente el cannabis, que seguramente luego tengamos oportunidad de hablar sobre ello. Pues sí. Decía algo Jesús que me pareció interesante de si hay gente que está sustituyendo el vapeador por el cigarrillo tradicional, digamos, que es para dejar de fumar hago ese paso intermedio. Sí, ¿Eso lo estáis notando? Sí, porque hay ese concepto también erróneo, ¿no?, de que para dejar de fumar pasamos al vapeador y entonces nos va a permitir dejar de fumar. No, porque al final lo que se observa es que la gente que pasa a los vapeadores fuma, o sea, utiliza el vapeador incluso en mayor medida que el consumo de tabaco, con independencia de que use nicotina o no. Que en algunos casos, como reducen o meten a veces, combinan nicotina con otras cosas, piensan que así les va a ayudar a dejar de fumar, pero al final están sustituyendo una conducta aditiva por otra conducta aditiva, con lo cual no se está reduciendo ni el consumo del tabaco, porque muchas veces alterna, se ve con relativa frecuencia gente que lo intenta dejar de esa forma, al final están alternando tabaco y vapeador porque el vapeador no les
sabe igual, y además que si observas en la calle ves cómo inhalan el vapeador, porque claro, no entra la nicotina, con lo cual ves que la cantidad de vapor, que no es vapor, vuelvo a repetir, que son aerosoles, es mayor, con lo cual al final no sirve. Para dejar de fumar hay que dejar de fumar, no hay que sustituir una conducta por otra en este caso. Y Sandra, ¿las cachimbas también están de moda entre los jóvenes? Sí, Que quizás también. habla menos, pero... Sí, también tenemos pues una normalización, voy a decir, de este tipo de consumos. Es verdad que pues ahora tenemos muchos restaurantes barra bares que proporcionan este servicio, entonces se puso también, vamos a decir, de moda entre los adolescentes el empleo de cachimbas, y es otra forma de ingerir nuevamente pues eso, sustancias tóxicas y que no son las adecuadas hacia la adolescencia, e incluso, claro, lo que más nos afecta es que realizar prevención sobre ello, estamos haciendo hincapié pues, en colectivo adolescencia, voy a decir 16, 17 años, que ya no deberían tener acceso a cachimbas, vapeadores, etcétera, sino que es a partir de 18 años. En esta prevención siempre les hablamos pues, de los problemas que puede acarrear a medio o largo plazo, las situaciones que producen, que aunque es un consumo social normalmente, pues que no es lo adecuado, de ahí que nosotros ofertamos otro tipo de actividades sin el empleo de estos. Y bueno, es importante también que en estos programas de prevención y sensibilización, Cruz Roja Juventud, parte de la base de que estos talleres, estas intervenciones las realizan gente joven para gente joven. Entonces entendemos que va a llegar el mensaje mucho mejor que si lo realiza pues, un adulto. De todas formas, es verdad que el comentario que se suele escuchar bastante en estos talleres es ¿pero quién no ha fumado cachimba? ¿Quién no ha usado un vapeador? Ahí es de donde partimos, que vemos que hay un consumo mucho más habitual, incluso que nos sorprendemos nosotros de la cercanía que pueden tener estos chicos y chicas a cachimbas, vapeadores, tabaco, etcétera. Sí. ¿Las cachimbas qué llevan? O sea, a comparación de las otras, no sé si hay mucha Pues, diferencia. hombre, hay mucha diferencia. Los datos que nosotros manejamos desde la Asociación Española contra el Cáncer es que el 20% de los jóvenes, 20%, estamos hablando de jóvenes entre 14 y 16 años, que son los que nosotros metemos ya en los estudios, por eso ir bajando en la franja de edad, el 20% admite que ha fumado cachimba a diario. 20% ¿A diario, vale, entonces, o sea, bueno, perdón, o sea, sí, un 20% a diario y un 35% una vez a la semana, pues eso, típico, que quedan un día, fumamos una cachimba entre amigos, ¿no? Entonces, claro, esto es preocupante, porque los datos que nosotros manejamos es que aumenta la probabilidad de padecer cáncer de pulmón en un 122%, ¿vale? Y de cáncer de esófago también, porque estamos metiendo a través de la garganta, están aumentando este tipo de cánceres. O sea, ¿qué quiero decir? Por las sustancias, volvemos a lo mismo, son sustancias, vale, tengan o no nicotina, que tienen una repercusión en el organismo. Al final lo que está viendo es un consumo de sustancias que no tienen ningún control y que aún encima normalizan, por eso, como una conducta social en la que está asociada el consumo de sustancias. Y como comentaba aquí el director de Alborada, el problema es que esto lleva a una escalada del consumo, porque se normaliza ese consumo como actividad social, como actividad de ocio, lúdica, y es un aumento del consumo. Yo también estoy observando jóvenes que a lo mejor te dicen que fuman menos tabaco, pero están fumando, pues tenemos cannabis, marihuana, y también como conducta social. Entonces va habiendo un aumento del consumo de otras sustancias, y yo observo jóvenes de 13 años que están consumiendo marihuana de forma habitual. Habitual, te digo, más de una vez a la semana. Yo me gustaría claro, añadir que, por dar algún mensaje positivo, estamos constantemente, somos muy cenitos, ¿no? constantemente la salud mental de este país está fatal, millones de personas tendrían que estar en terapia, nadie soporta la ansiedad, todo el mundo quiere suicidarse, mensajes de este tipo que primero no son ciertos y segundo no son convenientes. Concretamente, yo creo que el tabaco es la sustancia que más ha evolucionado a favor durante los últimos años. Es verdad que ahora estamos estancados, estamos en un 33% de consumo en la población, se ha incorporado a la mujer al tabaco respecto a hace unos años. También es verdad que si estamos hablando de hace 30, 40 años, la sociedad fuma menos que antes. Estamos ahora en el comienzo de la edad de fumar, que es un objetivo, siempre retrasar cuanto más mejor el inicio del consumo en 16 años y pico.
Antes empezaba a lo mejor 12, 13 años a fumar. Entonces yo creo que hay que pensar que ahora mismo hay un rechazo social y ha habido una evolución fundamentalmente por dos cuestiones. La legislación, por lo tanto la ley del tabaco tiene que seguir ahí, tiene que ser cada vez más expeditiva, más prohibitiva, más intervencionista. Es así, lo mismo que todas las personas expertas que hablan de que hay que aumentar el precio del tabaco, nos guste o no. A la gente que fuma, lógicamente, no le hará gracia, pero que realmente es uno de los objetivos para que la gente deje de fumar y nos acerquemos no a la población 0%, será seguramente imposible, pero acercarnos a otras culturas, a otras sociedades, donde realmente en vez de un 30, pues a lo mejor hay un 10%, un 15% de personas que fuman. Y yo creo que ha habido un avance, si bien, lógicamente, hay que seguir en ello y, sobre todo, hacer ver que detrás de todo este tema de la ansiedad, ¿por qué fuma la gente? Bueno, vale, por muchos factores, mimetismo, iniciático, por salir de marcha, porque te invitan, todo esto. Luego también hay gente que cree que le calma, que cuando fuman y tienen nicotina, pero claro, le calma porque antes ya había fumado y es la nicotina cuando baja su nivel en sangre, cuando realmente se siente inquieto y que cuando fuma dice qué bien me ha venido, ¿no? Claro. Entonces la cuestión sería hacer frente, tanto el tabaco como el resto de sustancias, a los problemas que nos viene la vida, que nos trae la vida y que tenemos que hacerles frente sin el uso de sustancias. No queda otra opción. Sí. Igual. Sí, Sandra, claro. Hincapié aquí en lo que decías, que ahora la edad de comenzar a fumar es más tardía, por supuesto. De hecho, nosotros, pues eso, hablábamos hace un ratito de que, bueno, a nivel estatal, Cruz Roja Juventud ya tiene un programa propio que es adicciones, con sustancia y sin sustancia. Eso quiere decir que si has hecho un programa es que hay un problema, entre comillas, y hay una necesidad que está reclamando que hagamos estos programas de prevención, sensibilización. En cuanto a lo que hablábamos de la edad tardía de comenzar a fumar, creo también ahora que tienen más información, es decir, se actúa antes. Cuando antes hacíamos estos talleres de prevención de consumo de drogas, etcétera, en edades 15, 16, ahora mismo estamos comenzando en educación primaria, es decir, sexto de primaria, quinto de primaria, hablar de qué es el tabaco, qué es la cocaína, qué es la heroína. Hombre, no es un taller tan claro como puede ser o llegar a tan hondo como con secundaria, claro que no, pero sí que informar pues, de que tiene unos efectos nocivos hacia la salud, creo que es un punto también, aparte, que ayuda a que comiencen pues, más tarde, tener esa información previa, diría, ese que previene, sin lugar a dudas. David, algo que comentaba del precio del tabaco sube, pero yo en cambio el del alcohol no veo que suba a la misma velocidad, digo. Quieres controlar una cosa u otra, ¿no? Como que no todo va de la misma velocidad, ¿no? Digamos. Sí, no lo sé, sí, seguramente. Es otra de las realidades, ¿no? Antes, bueno, Jesús decía que, claro, no es conveniente, estoy de acuerdo contigo, creo que sí que no es conveniente mandar mensajes catastrofistas, pero tampoco debemos obviar la realidad que y a lo mejor nosotros estamos un poco más deformados pues, por el perfil de población con la que trabajamos. Sí. Bueno, los datos que nosotros utilizamos de la memoria del año anterior, claro, la edad de inicio de consumo de sustancias de aquellas personas que acceden a un recurso, o sea, ya con problemas se sitúa por debajo, el 30% por debajo de los 14 años. Insisto, personas que ya acceden a un recurso, es decir, que ya ha habido una evidencia de un problema de consumo o de adicción a sustancias. Uno de cada tres, casi. Y el 52% por debajo de los 18 años, que estaría entre los 15 y los 18 años, volvería, bueno, a esa edad media de los 16 de las que estábamos hablando. El alcohol es otro de los problemas gordos, ¿no? Que tenemos la baja percepción del riesgo, está integrado en nuestro ADN. Sí. No hay una celebración en la que no se brinde con una copa de vino o de champán. Entonces, todo esto son situaciones que, digamos, coayudan a elevar el riesgo del uso de esta sustancia y de poder prevenirlo o protegernos de ella. Yo creo que todo pasa por lo de... Siempre hablamos de lo mismo, los que dedicamos en este tema, es decir, sí hay mucha información. Nosotros que Jesús somos ya antiguos en esto, de los años 80, no había información y hoy muchas veces oyes decir, David, con toda la información que hay información, pero yo creo que sigue faltando formación, que a lo mejor es por donde o continuar ahondando la formación, la que tú antes mencionabas, y formación es educación, es prevención, protección, ¿no? Familia, escuela, tejido social. Entonces no dirijamos todos nuestros esfuerzos hacia ahí, yo creo que las cosas no van a ser fáciles de cambiar. Hablamos del alcohol
y no tratamos el tema de las bebidas energéticas. Muchos nutricionistas hablan de lo malo que es por la cantidad de azúcar que tienen, y ahora en Galicia pues se está debatiendo regular el consumo para menores de 18 años, incluso prohibirlas y prohibir también vapeadores. ¿Qué os parece, Loreto? No sabemos todavía lo concreto de la ley, pero ¿qué os parece la proposición? Con respecto a las bebidas energéticas, pues es lo mismo. Los jóvenes tienen una escasa percepción del impacto que tienen. Hay que tener en cuenta, vi hace poco además los datos, tiene el equivalente, creo que son 120 miligramos de cafeína. Quiero decir, la adicción a la cafeína existe. Quiero decir, al final sí que está habiendo problemas ahí de adicciones que no son para nada percibidas, porque tiene taurina, cafeína, en proporciones altísimas, que claro, si vemos lo que tiene cada lata y las latas que se toman a lo largo del día, estamos generando una posible adicción a ese tipo de sustancias. Además piensan que son bebidas energizantes, ¿no? No tiene nada que ver con la energía, porque esto es lo que mantienen los nutricionistas. Si ves el aporte, lo que es a nivel energía, es poco. Lo que tiene son sustancias que lo que te hacen es una activación metabólica, tienes un aumento de la euforia, una sensación que es peligrosa porque, volvemos a lo mismo, no hay ninguna percepción de que están tomando una sustancia para generar un estado que no es un estado pues, natural, ¿no? Es un estado perceptivo. Y en relación a lo que comentaba antes Jesús, claro que evidentemente yo estoy de acuerdo, yo soy nada catastrofista, no me gusta, porque creo que al final generar una alarma social hace que la gente lo vea como, uff, no quiero saberlo, que terrible, ¿no? Igual que están habiendo datos, que si hay suicidio y tal, y la gente dice, que no quiero escucharlo. Sí que es cierto que en España, por ejemplo, con el tema del consumo de tabaco, había una gran diferencia. Antes estaba perfectamente normalizado. Yo he tenido profesores que fumaban en clase, yo tenía un profesor que era el cenicero y fumaba continuamente en el aula, o sea, y era nuestro tutor, con lo cual lo teníamos todo el día en la clase fumando. Pero fumaba el profesor, fumaba el pediatra, fumaban los médicos. Tú ibas a la consulta. Yo he entrado en la universidad y entrar en un despacho de un profesor y una nube que te salía de vapor, o sea, de vapor de humo, y el cenicero lleno. O sea, estaba totalmente normalizado. Aquí fumaba todo el mundo. Fumaba el juez, el médico, el abogado, el peón de obra, fumaba todo el mundo. Entonces, evidentemente, sí que hay que, yo creo que sí, que la ley, cuando surgió, que hubo muchos, bueno, en España mucha reacción negativa, ¿no?, de que nos prohíben cosas, pero sí que ha tenido un efecto beneficioso en cuanto a la reducción del consumo de tabaco. El liberar espacios obvios. Antes en un hospital fumando es un poco como, claro, de contraste, ¿no? Es una situación un poco peculiar. Ahí lo importante sería, pues eso, avanzar en esa ley, ¿no? Aumentar los espacios libres de tabaco. En los recintos escolares, por ejemplo, no se puede fumar dentro del aula, pero sin embargo nuestros datos es que los jóvenes perciben, un 30% afirma que ha visto a los profesores fumar dentro del recinto, y los profesores confiesan que salen y se van por la puerta de atrás y fuman, ¿vale? Entonces están fumando, quiero decir, que al final sí que habría que abogar por más espacios libres de tabaco. Nosotros desde la asociación estamos en ese proyecto, ¿no?, de liberar espacios públicos. Hay unos 300 espacios liberados de tabaco y se está haciendo especial hincapié, pues eso, parques. Aquí en Vigo se proponía el parque de Castrelos, porque las zonas públicas, y de hecho los fumadores reconocen en un 70% que fuman en presencia de menores, terrazas, espacios públicos también, ¿no? Que al final hay un consumo indirecto de tabaco, ¿no? Entonces, al final no me ha respondido a lo de la ley. Perdón. ¿Te parece bien o no? Que hay una ley que sí, que lo regule, sí, por supuesto, porque al final no hay una percepción, volvemos a lo mismo, son sustancias que, en este caso me estabas hablando de las bebidas energéticas o los vapeadores. Si está habiendo un riesgo en esa población juvenil a la que encima se dirige, tendría que estar regulado, ¿no? Si otras sustancias se regulan, como el tabaco, y se contempla y tienes que poner unas indicaciones, porque otros productos que llevan sustancias no están regulados. Claro, por De ley. maneras, claro, aquí hay una cuestión que es el doble rasero, ¿verdad? Es decir, el doble mensaje. Siempre vamos por detrás, Claro. siempre. Hay una parte que son las drogas ilegales, que es ese mundo oscuro del narcotráfico, de los narcopisos, de lo cutre, de la enfermedad, y luego están otras sustancias que son legales, donde cada vez se hace más atractivo. Es decir, la gente que dice que va a las casas de juego, pues todos son lucecitas, mensajes atractivos, A pie de cuestiones que calle. te enganchan cuando te conectas al juego online, a las televisiones, lo que dices de los vapeadores, cada vez más atractivos, con lo cual incluso las bebidas energéticas, alguna marca conocida dice que vuela y salen constantemente en televisión. O sea, que son mensajes contradictorios. ¿De qué estamos hablando? Entonces, claro, la cuestión es siempre esa cuestión de que estamos entre la libertad de la gente y luego la capacidad, de alguna manera, para legislar y para decidir qué es lo que es bueno para la gente y qué no es bueno, ¿no?
Y estamos en esa cuestión y no acabamos definirlo. de definirlo. Entonces, pues nos quedamos siempre intermedios. Es decir, sí, se regulan algunas cosas, que las casas de juego estén separadas X metros, que no se junten, que no estén cerca de un colegio, pero siguen estando ahí y la idea es que, evidentemente, la gente accede con total libertad, lo mismo que a la compra, y todo esto que tú propones, Marci, me parece correcto que ningún menor de edad pueda acceder a este tipo de bebidas energéticas, es así. David, y nos vamos a publicidad. Sí, no, incluso estaba ahora pensando con las bebidas energéticas, hay sponsors publicitarios de grandes deportistas que los llevan los logos, luego son modelos, ¿no?, que utilizan nuestros jóvenes. Yo creo que hay que regularlo, y es cierto que hay una diferencia, lo apuntaba muy bien Jesús, entre sustancias legales e ilegales, pero bueno, si lo podemos regular y la ley nos ayuda también incluso, no solo a generar espacios libres, ¿no?, de sustancias, incluso podemos retrasar la edad de inicio, también es un factor de protección, que lo que debemos entender. No significa que todo el mundo tenga que iniciarse en el consumo, pero cuanto más seamos capaces de poder retrasar, si llega esa edad, sus primeros contactos con cualquier sustancia, siempre funciona como factor de protección. Tenemos que hacer una pausa publicitaria y seguimos en este Vigo Debate.